Ideas contra la francesa variante Hooke, tercera parte. En este vídeo estudiaremos la alternativa en la que el blanco sacrifica el peón de C2 con el objetivo de lograr una compensación en el ataque basado en la mala ubicación del rey negro y las debilidades creadas en su campo. Veamos. Las blancas inician con E4, E6, sigue el avance D4, D5 y caballo C3. El negro plantea la variante Winaway con alfil B4, E5, C5 y A3. Alfil por C3, B por C3 y dama A5. Todo igual como habíamos estudiado en los dos vídeos anteriores. Alfil D2, dama A4. Dama G4, rey F8, caballo a F3. Más aguda es este movimiento que la retirada de la dama a D1. Tras caballo F3, las negras tienen varias oportunidades. En este encuentro decidieron caballo E7. Este movimiento de desarrollo lógico parece lo mejor que otras opciones, como por ejemplo, en su lugar, la captura dama por C2, que es demasiado pronto. En una reciente partida por correspondencia, las blancas obtuvieron un final agradable y lo convirtieron en una victoria técnica sorprendente después de torre C1. Aquí también podríamos considerar la jugada de desarrollo alfil E2, que también debe ser bueno. Pero tras torre C1 continuaron con la retirada dama G6, dama por G6, H por G6 y ahora en lugar de la captura D por C5 que conduce a un juego aproximadamente igual, algo más cómodo para las blancas, debieron jugar en lugar de ello C4 con una iniciativa por parte de las blancas. Esta posición después de D por C5 se presentó en la partida Johnson-Grayland, como les dije, por correspondencia en el año 2012 y C4 era la jugada más fuerte. Continuamos entonces con otra alternativa que es el desarrollo caballo C6, que también parece inexacto. Las blancas continúan con alfil E2. Es una buena respuesta contundente porque las negras enfrentan algunos problemas después de el avance B6, cuyo objetivo estratégico es el cambio de los alfiles de casillas blancas. Otras jugadas tampoco no son tan divertidas para las negras, aunque eventualmente se mantuvieron en una partida capturando el peón de C2 con dama por C2, a lo que el blanco respondió con D por C5, caballo de G a E7, enroque H6, torre de F a E1, dama E4, dama H5 y dama G6. Dama H3, dama F5 y dama por F5. Caballo por F5, que ocurrió en una partida entre Borg y Schramm por correspondencia, donde las blancas debieron jugar ahora torre de A a B1, manteniendo una clara ventaja. Sin embargo, B6 es respondido con dama F4 con cierta ventaja para el primer jugador. Seguimos entonces con otra alternativa, B6 en el movimiento 9, que se probó recientemente por primera vez en la práctica de grandes maestros y es probable que no la veamos más, puesto que las blancas reaccionaron con C4, caballo E7, alfil D3, D por C4 y ahora jugaron D por C5, que es de valor dudoso. Más fuerte era llevar el alfil a la casilla E4 y después de caballo de B a C6 continuar con el enroque.
Esto es aún más fuerte que la jugada D por C5, que fue respondida con otra jugada de valor dudoso, B por C5, que fue jugado en la partida entre Caruana y Naroditsky en San Luis 2017, ganada por el primer jugador. El negro debió jugar en lugar de esta captura el desarrollo alfil B7, donde las blancas se mantienen mejor, pero el negro puede o está todavía en el juego. Así que seguimos con B por C5 y aquí la posición de las blancas es muy fuerte y posiblemente ganadora después de la jugada alfil E4. Ahora continuamos con caballo E7, que es la línea de la partida entre Saric y Marcus, que estamos estudiando hoy. Las blancas respondieron con H3, una jugada interesante, según la comentan. Una jugada complicada que se ha repetido varias veces últimamente. Los otros movimientos que se han hecho en este momento es alfil D3, C4, alfil E2 y dama por C2, que es otra línea importante, especialmente comparada con el juego principal, con la partida principal que estamos estudiando. Aquí las negras llegan justo a tiempo para detener el plan blanco de jugar el enroque, después seguir con alfil D1, torre C1 y alfil C2, que es bastante molesto para las negras, como veremos en algunas posiciones o en una posición más adelante. El blanco continúa con enroque, caballo de B a C6, alfil D1 y dama G6, dama F4, caballo A5 y ahora A4. Aquí es donde mencionamos que las negras llegaban a tiempo para contrarrestar el plan de las blancas de enroque, alfil D1 y torre C1, que ahora es un error, no funciona debido a caballo B3, alfil C2 y caballo por C1. Después de torre por C1 no se debe capturar la dama debido al jaque doble en E2 con el caballo. Por lo tanto, hay que mantenerse con torre por C1, caballo F5, G4 y H5, H3, H por G4, H por G4 y después de dama H6 las negras tienen una posición muy ventajosa. Por lo tanto, hay que continuar con A4, caballo B3, alfil por B3, C por B3, torre de F a B1, caballo C6, torre por B3, caballo A5, torre de B a B1 y B6. Con lo cual la lucha está igualada en una partida entre Ljubicic y Stokkerk, por correspondencia también en 2015. Seguimos con alfil E2, que es otra alternativa, y las negras responden igualmente con B6, que es la idea principal de las negras en este tipo de posición, en esta estructura, cambiar los alfiles de casillas blancas. Sigue el avance C4, alfil A6, D por C5, alfil por C4, enroque, aprovechando que la dama está sin protección, pero las negras responden con caballo de B a C6, alfil D3 y ahora B5. Posiblemente en esta posición la jugada de captura B por C5 proporcione a las negras una posición mucho más cómoda que B5, que es prácticamente igual. Dama H5, alfil por D3, C por D3, dama C2, D4, dama G6, dama por G6 y H por G6. Se llegó a la igualdad en una partida entre Forest y Kinderman en la Bundesliga alemana en 2016-17. Pero continuemos con H3, las negras responden con C4.
intenta mantener el alfil de F1 fuera del alcance de la casilla D3, pero como muestra esta partida es dudoso por eliminar la tensión central. Hasta ahora se ha jugado principalmente la captura del peón dama por C2, que conduce a un juego aproximadamente igual, algo ventajoso para las blancas por la compensación que obtienen después de torre C1. También en lugar de torre C1 es posible la captura D por C5, a lo que el negro responde con H6, alfil E2, dama E4, C4 y caballo B a C6. Esto ocurrió en una partida entre Pap y Medveji en Hungría, en un torneo por equipo en 2016. Aquí, en lugar de ese desarrollo, que también es natural, el otro desarrollo, alfil D7, iguala más fácilmente que caballo B a C6. Ahora, después de torre C1, se logró la igualdad en la partida que le comenté anteriormente y que finalizó en empate después, más adelante. Pero continuemos con torre C1 atacando la dama, que se quedó por el ala de dama con dama B2. La otra jugada de mantener la dama en este sector es dama A4, a lo que el blanco responde con C4, obteniendo una importante iniciativa. Lo mismo ocurre con dama B2. Tras el avance o la captura D por C5, el blanco también obtiene una clara ventaja. Anteriormente se jugó caballo D7 y el blanco respondió con alfil D3, C4, alfil E2, dama por C2, enroque, H6, torre de F a E1, dama E4, dama por E4 y D por E4. Siguió la retirada caballo H2, caballo B6, A4, alfil D7, donde las blancas terminaron imponiéndose en una partida entre Motiliev y Kovalenko en un torneo Poikovsky-Karpov en el 2016 y las blancas obtuvieron la victoria. Seguimos con otra continuación, H6, considerado una novedad, una jugada útil que probablemente se trasladará a la partida Pap-Medveji que mencionamos con anterioridad, después de D por C5 y dama por C2, torre C1, un juego aproximadamente igual. Ahora, después de C4, cerrando el centro y eliminando la tensión central, las blancas respondieron con alfil E2, dama por C2, enroque y caballo B a C6. Después de ver a la dama negra mantenerse en problemas en la partida, es natural preguntarse qué sucede después de la retirada voluntaria de la dama a A4. A esto se responde con alfil D1 y dama E8. Sin embargo, la posición de las negras es demasiado pasiva y las blancas tienen muchos buenos planes para emprender. El más simple es empujar el peón F después de alfil C2, caballo de B a C6, caballo H4, caballo A5, torre de A a E1, rey G8 y F4, seguido de F5, que les garantiza una fuerte iniciativa. Por lo tanto, caballo de B a C6, alfil D1 y dama G6, dama F4, H6. Es dudoso. Las negras no aprecian del todo la amenaza torre C1 y alfil C2, que es la fundamental que tienen las blancas en esta posición para poner en dificultad a la dama de las negras, y acaban pagando un precio muy alto por ello. Sin embargo, como veremos, incluso después de la jugada correcta, las negras terminan bajo un gran ataque. Lo correcto, o mejor, hubiera sido, en lugar de ese movimiento, caballo A5, que es la única manera de detener el plan
de que habíamos visto de ubicar la torre en C1 y el alfil en C2. Por lo tanto, es la mejor jugada. Tenga en cuenta que comenté desalentar, no prevenir, puesto que ahora puede jugar torre C1. Las blancas deben renunciar a una o entregar la calidad completa para llevar el alfil a C2. De todos modos, vale la pena. Como veremos a continuación, caballo B3, alfil C2, caballo por C1 y ahora torre por C1. No se debe capturar la dama enemiga debido al doble caballo E2 jaque que culmina con ventaja de las negras. Por eso torre por C1, F5, E por F6, al paso, dama por F6, dama D6. El simple movimiento de la dama a C7, caballo C6, alfil G5, dama F7 y dama G3, seguido del traslado de la torre a E1 y alfil F4, etcétera, también parece muy bueno para las blancas. Dama D6, rey G8 y ahora dos alternativas, torre E1. Después del salto caballo E5, las negras aguantan con el único movimiento caballo G6, puesto que no es correcto el ataque a la dama blanca con caballo F5 debido a la captura alfil por F5, dama por F5 y torre E1, que transpone a la línea anterior llegándose después de H6 y torre E3 a una posición ganadora para las blancas. Por lo tanto, caballo G6 es lo mejor, a lo que sigue el cambio caballo por G6, H por G6, torre E1, rey H7 y dama G3. Alfil D7, torre E5, torre de A F8, alfil G5, dama F7 y aunque la posición está aproximadamente igualada desde el punto de vista material, las negras lo tienen, la posición de las blancas resiste bastante como para evaluarla un poco mejor para el blanco. Así que seguimos con la línea torre E1 y las negras tienen tres alternativas, H6. En lugar de eso, la recomendación inicial del ordenador es caballo F5, que pierde debido a alfil por F5, dama por F5 y caballo E5, con una ventaja muy amplia para el blanco. Por lo tanto, otra alternativa sería caballo C6, que he respondido con H4, H6 y H5. Este plan de H4 y H5 en este tipo de posiciones es muy útil, puesto que se mantiene bajo control las casillas blancas del enroque y se fijan los peones de las negras en esta posición, lo cual las deja en una situación bastante incómoda. Continuamos entonces con otra alternativa, que es en lugar de H6, caballo E5, caballo F5 y ahora dama C5, con lo cual la posición blanca se mantiene igualmente con amplia ventaja. Seguimos con H6 de la partida y las negras responden con como habíamos mencionado, con este movimiento el negro no se percata de lo que viene a continuación. Torre C1. Se amenaza alfil C2, que es muy fuerte. Ahora la dama negra está en un gran problema, por lo que ellas jugaron F5. Facilita una mayor ventaja al blanco, pero la alternativa de proponer cambio de dama con dama F5 es respondido con dama H2, una de las ideas de H3. Tenga esto presente.
La dama debe retirarse a H2 ante la amenaza alfil C2, que de todas formas se realiza, y ahora dama G8. Tampoco esta posición inspira mucho por la fea posición o ubicación en que se encuentra la dama negra. Verdaderamente que está fea allí. Seguimos entonces con F5, pero esto después de E por F6, dama por F6, permite la incursión dama C7. A cambio del peón, el blanco tiene una amplia compensación por el control de la columna E, el dominio de E5 y fundamentalmente la mala posición de rey negro y su poca posibilidad de completar el desarrollo. Siguió dama F7, torre E1. A cambio del peón, el blanco tiene una amplia compensación, como habíamos mencionado. Así que a torre E1 siguió caballo F5, dama H2, alfil D7 y las blancas se lanzaron con G4, considerada como dudosa, iniciando la acción en el flanco de rey. Objetivamente, esto aún no estaba totalmente justificado, pero en la práctica produce el efecto deseado, sobre todo cuando hay escasez de tiempo. Aquí, en este momento, en lugar de lanzarse con G4, se considera más fuerte alfil C2, que es una alternativa. Pero las siguientes son aún más fuertes, como es, por ejemplo, H4 seguido de H5, fijando los peones, como habíamos mencionado, en el ala de rey y el dominio de las casillas blancas. Otro sería torre B1. Primeramente, provocando primero debilidades en el ala de dama y activando la torre para continuar después con H4 y H5. El control de las casillas blancas es de suma importancia en la ampliación de la ventaja. Seguimos entonces con otro plan, alfil A4, que es un plan estratégico interesante que tiene como idea eliminar el caballo de C6, que es el defensor de la casilla E5. Pero continuemos con el juego. G4, caballo de F7, dama C7 y dama E8. Un error en posiciones siempre es difícil. El negro se agrieta bajo la presión. Intercambiar dama es lógico considerando su rey expuesto, pero aquí conduce a una posición perdida. La forma correcta de jugar, o al menos el mal menor, era rey E8. Después de dama por B7, también es interesante, en lugar de capturar ese peón que se ve muy apetitoso, el desarrollo alfil F4, activando el alfil por las casillas negras. Es de tener interés en lugar de dama por B7, torre C8. Como consecuencia de recuperar el peón, las blancas han perdido cierta coordinación entre sus piezas y eso permite a las negras seguir luchando. Pero continuemos con dama E8, a lo que siguió dama por B7 y dama C8. Esta era la idea de las negras. Intentar enrocar artificialmente con rey F7 es una defensa mejor, aunque después del viaje de la dama blanca al ala del rey con dama C7, torre F8 y dama G3, su ventaja sigue siendo amplia. Por lo tanto, dama C8, torre B1, rey F7 y alfil F4. Las blancas tienen todas las ventajas posicionales que se puedan soñar. El resto de la partida es una cuestión sencillamente de técnica. Continuó con torre D8 y alfil C7. Una jugada dudosa, ligeramente inexacta más bien, pero no estropea nada. El cambio de dama en C8 era una mejor versión a la partida después de torre de A por C8, torre B7. Tras alfil C7,
dama por B7, torre por B7 y alfil C8. La torre se retiró a B1, torre D7, alfil G3 y torre B7. Las negras defienden bien, pero la situación ya no tiene salvación. Así que el blanco siguió con alfil A4, torre B6, alfil D6. La idea o el plan estratégico de este alfil va a ser poner la mirada en el peón de A7. Los dos alfiles son muy poderosos en esta posición. Siguió alfil D7, alfil C5, torre de B a B8 y H4, empezando el juego en la otra banda del tablero. Esto llevó a las negras a hacer un intento desesperado de conseguir contrajuego que luego fue rápidamente castigado. Por lo tanto, intentaron rey E8, H5, caballo D8, torre por B8, torre por B8 y el alfil cumple con su plan estratégico de capturar el peón de A7. Alfil por A7, torre B2, alfil por D7 jaque, rey D7, caballo E5 jaque, rey E8, alfil C5, torre B3, alfil B4. La posición de las negras ya está lista casi para abandonar, pero continuó caballo G8, A4. Este peón ahora tiene otra misión, promoverse en dama. Torre B2 y después de torre A1 para empujar el peón A4 hasta el final con la torre detrás es un plan fantástico. Todavía el negro continuó con caballo F6 y tras A5 abandonó. Una partida muy interesante con ideas dignas de tenerse en cuenta como compensación por un peón, la pareja de alfiles, dominios de casillas centrales como E5, columnas abiertas, etcétera. Estos planes los puedes revisar, estudiar y tenerlo en cuenta en estructuras similares porque son aplicables. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y nos veremos como siempre en otro con Ajedrez con Bowdy. Chao.